Bienvenido a un nuevo contenido de Uninorte Co. No olvides suscribirte a nuestro canal. Buenos días, mi nombre es Tony Celia, como pueden ver. Soy el director de Arte y Cultura, Cayena, en la Universidad del Norte. Les quiero agradecer por estar conectados, les que estén conectados. Muchas gracias por preferirnos. Sabemos que tienen muchas otras cosas a las cuales pueden acceder, a las cuales se pueden conectar. Entonces no lo tomamos por sentado. Es una gran responsabilidad para nosotros seguir trayéndoles contenido que consideramos interesante, consideramos pertinente, que consideramos que amplía la conversación alrededor de temas que son fundamentales para la construcción de cultura, de arte y de identidad en el Caribe. Hoy estamos dándole inicio con esta charla a la segunda cátedra Álvaro Cepeda Zamudio, una cátedra que empezó el año pasado bajo la consigna de desempolvar un poco la imagen que hay alrededor de Álvaro Cepeda Zamudio, uno de los personajes más interesantes que ha parido esta tierra, una de las personas que realmente han encapsulado lo que significa ser Caribe, un mamador de gallo por excelencia, un gran conversador. Yo nunca conversé con él, pero me han dicho que es un gran conversador, un gran escritor, una persona muy avanzada dentro del campo también audiovisual. En fin, podemos enumerar una cantidad de cosas que Álvaro en su corta carrera hizo y que hoy le agradecemos inmensamente porque parte de lo que somos o la manera como somos fue representada en lo que él escribió en aquel momento. Entonces les quiero dar de nuevo las gracias por estar conectados, por el interés en Álvaro Cepeda Zamudio, que es un tipo realmente fantástico y súper interesante. Hoy vamos a darle inicio a esta cátedra, que voy a hacer aquí un recuento muy rápido. Va a empezar con Silvia Garavito, que está con nosotros hoy. Vamos a tener a las 2:30 un recorrido por el archivo Álvaro Cepeda Zamudio que tenemos en la Universidad del Norte, un archivo importantísimo, tremendo, de toda la colección de libros que tenía Álvaro Cepeda Zamudio en su biblioteca personal. Entonces a las 2:30 pueden ir a la biblioteca Carlos y Parrish, acá en la universidad, para ver y tener un recorrido por esos libros que tanto influenciaron la mente, el mundo, el universo de Álvaro Cepeda Zamudio. Y a las 6:30 de la tarde vamos a tener una proyección de todos los cortometrajes y los productos audiovisuales en los que participó Álvaro Cepeda Zamudio, Carnaval para toda la vida, La subienda del Magdalena. Vamos a tener una gran cantidad de productos que fueron parte de su proceso audiovisual. Entonces, por favor, compartan, únanse, vengan, todo es gratis, hay full aire, sillas cómodas, buenas conversaciones, buenos personajes, gente muy chévere hablando alrededor del tema de Álvaro. Entonces, para no darle mucho más preámbulo al asunto, vamos a tener en esta primera charla a Silvia Garavito, editora, correctora de estilo y además una persona que escribió un ensayo hace, ¿cuánto, Silvia? 15 años, más o menos. 17, del 2005. 17 años que de alguna manera u otra, por alguna razón de la vida, llegamos a ese ensayo, un ensayo fantástico sobre los cuentos de Juana, en donde hay una investigación muy profunda alrededor de la idea del Caribe múltiple, alrededor de la idea de la experimentación en la obra de Álvaro Cepeda Zamudio. E increíblemente, esto lo voy a decir muy rápido antes de darte la palabra, Silvia, aparte de lo que tú has hecho y lo que ha hecho gente como Fabio Amaya, como Adolfo Caicedo, Ariel Castillo, en fin, tantas personas, Catalina Quesada, la investigación alrededor de la obra de Álvaro y la vida de Álvaro es sorprendentemente pobre. Y yo creo que estamos a tiempo todavía de resarcirnos un poco con esa historia, y por eso la cátedra Cepeda Zamudio. Así que yo te quiero agradecer inmensamente por acceder de la nada a hacer esta charla, a tener esta charla sobre este ensayo que escribiste hace 17 años, que no creo que cuando lo escribiste pensaste que casi 2 décadas después alguien te iba a escribir diciendo, ay, ¿por qué no hablas de esta vaina en vivo para la Universidad del Norte? Pero bueno, uno no sabe para qué está haciendo las cosas. Entonces te quiero agradecer inmensamente por estar con nosotros hoy. Gracias, Tony.
Lo que estás diciendo es muy importante. A mí, digamos, parte de lo que más me sorprendió cuando me contactaste es darme cuenta que tanto tiempo después sigue habiendo el mismo vacío, ¿no? Obviamente, pues hay muchos estudios recientes, más estudios recientes que antes, pero sigue siendo un tema que no se le ha dado el espacio que merece. Estoy completamente de acuerdo contigo. Así es. Y Álvaro Cepeda fue una muerte muy prematura que desafortunadamente resultó en que gran parte de lo que hizo y hubiera podido hacer pues se quedara escondido. Entonces me alegra mucho que la Universidad del Norte esté sacando esto a la luz y se esté encargando, digamos, como con seriedad y con todo el ímpetu de resucitarlo un poco a través del arte. Así vamos, así vamos. Y realmente lo de resucitar es simplemente una, como una tarea en la que nos hemos puesto, pero ese tipo está más vivo que nunca con sus ideas. Y antes de darte el piso, Silvia, les recuerdo a todos, a todas, a todos los que están conectados que por favor nos sigan en los canales Cayena Uninorte, Uninorte FM Estéreo, Mapuca Uninorte, Editorial Uninorte y por supuesto suscríbanse a los canales de Uninorte Académico, Uninorte Cultural para estar al tanto de todo lo que estamos haciendo, que pues, apenas empieza el año, tenemos muchísimas cosas preparadas, cosas como estas, en fin. Entonces somos tan buenos como el apoyo que recibimos, por supuesto. Entonces ustedes son parte fundamental de lo que hacemos. Silvia, todo tuyo. Hagan comentarios, hagan preguntas. Ahí está el chat. Silvia estará más que gustosa de responder y conversar con los que quieran. Entonces, sí, Silvia. yo voy a estar pendiente de los comentarios. Si hay alguno, digamos, que sea pertinente a lo que estoy diciendo en el momento, de pronto interrumpo y contesto como para que sea un poco más una conversación. Adelante. Si no, pues al final también daremos espacio para eso. Así es, el piso es todo tuyo. Gracias, Silvia. Vale, a ti. Bueno, yo en realidad les voy a contar la historia de un enamoramiento con los cuentos de Juan Álvaro Cepeda Zamudio. Me gustó mucho cuando lo encontré, me emocioné leyéndolo, sentí muchas cosas cuando me aproximé desprevenidamente a esos textos y quise indagar sobre en qué consistía y a qué responde esa belleza. Cuando digo quise indagar, no quise racionalizarlo, no quise volverlo tan académico, porque en realidad creo que eso iría en contra de la propuesta de Cepeda y como que mataría el espíritu de libertad del que vamos a hablar más adelante, que van a ver que es la piedra angular del texto. Como dijo Tony, yo hice una monografía al respecto cuando me estaba graduando de literatura en la Universidad de los Andes en el 2005. O sea que sobre todo la parte, digamos, de citación, los autores a los que recurro para sustentar mi propuesta, pues son autores y textos de hace un tiempo. Pero es interesante también darse cuenta en qué iba eso en ese momento y cómo sigue ahorita. Entonces ustedes podrán seguir el rastro con los eventos que vienen a continuación en el margen de la cátedra. Yo en un principio quería hacer una tesis sobre Oscar Wilde. Terminó siendo supremamente ambiciosa. Me di cuenta que yo, en mi calidad de estudiante de pregrado, no podía hacer una tesis sobre Oscar Wilde en la que pudiera decir algo diferente o proponer algo que no se hubiera ya dicho. Y una persona que me conocía mucho me dijo, ¿por qué no lo haces de los cuentos de Juana que a ti te gustó tanto? Eso fue, por eso hablo de un enamoramiento. Dije, sí, eso es lo que tengo que hacer. No tengo ni idea qué voy a decir. Simplemente fue un libro que me encantó y lo que hice fue tratar de desentrañar de dónde venía esa fascinación y al final, como ya se darán cuenta, terminó siendo pues más que confirmada. En realidad se trató de un ejercicio juicioso de seguir mi propio camino hacia la lectura de un libro sin prejuicio, sin sobresaturarme de estudios previos al respecto, es decir, sin tener una preconcepción generada por lo que ya se había dicho sobre el libro mismo. Lo que hice fue aplicar mi formación en literatura para intentar decir algo, obviamente sustentado desde lo académico, desde la investigación rigurosa, desde lo que del recurso que es la teoría literaria, pero en realidad partiendo y llegando a lo que a mí me decía la lectura, lo que a mí me hacía sentir, que finalmente pues es el propósito del arte, ¿no? Si no hay un espectador, el arte no existe, más allá de lo que se pueda decir sobre el arte mismo. Entonces, esta es una historia de cómo fue mi aproximación a los cuentos de Juana y en realidad me emocioné mucho cuando me contactaron porque si bien hace tiempo no pensaba en esto, ha sido uno de los momentos más satisfactorios de mi vida. Yo adoré mi monografía y pues estoy muy feliz de compartirlo con ustedes y les agradezco muchísimo que estén acá. Bueno, de acuerdo con lo que les estaba contando, esto en realidad es un trabajo sincero de compenetración con un texto, desde lo que nos produce y la reflexión sobre por qué nos produce eso. Es una lectura crítica, apoyada en fundamentos teóricos
principalmente como la noción de poética, el espíritu de vanguardia, la construcción de la identidad caribe desde la literatura, en este caso la identidad costeña, ya veremos por qué la diferencia, la figura del carnaval desde el punto de vista teórico de lo que dijo Bakhtin hace siglos sobre lo que implicó el carnaval en la Edad Media y por qué sigue estando vigente, y sobre la construcción de los géneros literarios y los límites entre las artes, que pienso que es uno de los puntos en los que Álvaro Cepeda Zamudio fue absolutamente visionario, y las críticas que tuvo en su momento, yo pienso que partieron más de una incomprensión, de una especie de vacío que se generó porque él estaba diciendo cosas que estaban mucho más adelante del panorama literario colombiano en el momento, y fueron, a mi juicio, incomprendidas. Como decía Tony, pues esto se quedó muy estancado después de su muerte, entonces me alegra mucho tener este espacio. Voy a contarles lo primero para que entiendan a lo que nos referimos, y es que hubo una primera edición de los cuentos de Juana en los 70s, una edición absolutamente divina, un libro de colección con ilustraciones de Obregón pues en gran parte del libro. Esto en realidad fue una obra hecha a dos manos. Álvaro Cepeda como escritor, pero Obregón como ilustrador, y desafortunadamente esto se quedó en el vacío por par de décadas, hasta que después salió un libro de bolsillo, se los voy a mostrar, que terminó siendo este, súper cortico y sobre todo sin las ilustraciones de Obregón. Eso para mí es una tragedia absoluta cultural, pero pues afortunadamente en la cátedra de Cepeda Zamudio me comentaba Tony, va a haber un evento esta tarde en la biblioteca en el cual ustedes, los estudiantes de la Universidad del Norte y las personas que estén digamos, cerca, pueden ir a ver ese y otros libros de colección. Entonces los invito a que vean la obra más allá de lo que yo les diga y más allá de lo que se puede leer hoy en día, porque en realidad comercialmente es muy difícil de conseguir, es muy, muy difícil de conseguir. Bueno, de acuerdo con lo que les estaba diciendo, este trabajo nace de una inquietud de buscar lo que se esconde tras los guiños de Cepeda artista, que habla en The Road of Excess Leads to the Palace of Wisdom. Este es un texto inicial, como una especie de prólogo al libro, pero que a su vez también parece un cuento. Esa es la primera ruptura que hace Cepeda con las líneas, digamos, de la literatura tradicional, y lo que intenta es valerse de una serie de juegos de los narradores en los cuentos para mostrarnos su mundo. Por eso tanto la obra como el microcosmos dentro del que se inscriben las historias tiene una misma posición frente a la vida y frente al arte. O sea, acá hay un tema que tiene que ver también con Cepeda, no solamente escritor, sino artista, que está presentando un proyecto, en este caso conjunto con Obregón y pues con muchos otros que en su momento pasaron por ese camino. Vamos a ver entonces en qué consiste esa visión de mundo, cómo se le presenta al lector, de dónde parte, cómo la viven los personajes y cuáles son los recursos narrativos que configuran su presencia. Esto tanto a nivel estructural como temático. Igualmente, nos vamos a encaminar en la búsqueda de la unidad tras la fragmentación, que caracterizan los cuentos. Esto se llama Los Cuentos de Juana, es una colección de cuentos, pero a su vez, como se van a dar cuenta, termina siendo una especie de novela, porque hay un personaje transversal que es Juana y un escenario común que hace que todo esté hilado. Entonces es realmente una maravilla porque los cuentos en sí mismos son un mundo, funciona cada uno por sí solo, como debería ocurrir con el short story, que lo vamos a ver más adelante, pero también es una obra completa, con un eje temático espectacular, que es el personaje de Juana, que también es un personaje absolutamente completo, diferente y muy profundo. En esta ocasión, para esta conferencia específica, me voy a centrar en los principales ejes temáticos de la propuesta de lectura, es decir, no voy a entrar a dar ejemplos minuciosos, no voy a leer citas específicas del texto o análisis textuales puntuales, pues precisamente porque este es un espacio diferente y para que tampoco se nos vaya todo el tiempo en cosas que ustedes pueden leer, ¿no? La idea que no se vuelva aburrido y que no se vaya al detalle y sobre todo que ustedes puedan sacar sus propias conclusiones cuando lean el texto. Porque como vamos a ver más adelante, no es unívoco, ni cerrado, ni rígido. Es más un viaje personal por una propuesta libre de un artista que quería abrir fronteras y sobre todo plantear más preguntas que respuestas. Entonces, bueno, como les estaba comentando, digamos la primera parte de la monografía habla sobre este preámbulo, sobre el papel unificador que juega el texto inicial
que como les dije se llama The Road of Excess Leads to the Palace of Wisdom, que a su vez es una cita de William Blake, ya hablaremos un poco de eso, teniendo en cuenta el carácter de poética de este texto, en la medida en que determina el tono y los procedimientos que se van a seguir en el resto de la obra. Asimismo, lo vamos a analizar como una especie de manifiesto que apela a un espíritu de vanguardia y que busca ante todo una ruptura y una renovación, un ideal estético basado en la libertad, la experimentación y la integración no jerárquica de diversas expresiones artísticas. Ese es uno de los primeros y de los más grandes aportes que tuvo Cepeda Zamudio en el panorama del arte colombiano, que fue integrar las disciplinas y verlo como un todo y no como temas separados. Esto se le ha llamado cuento, se le ha llamado reportaje, se le ha llamado manifiesto, porque efectivamente es irrotulable. Pero finalmente lo que es, o la parte prioritaria, es que es un preámbulo preparatorio que cumple la función de una poética. Es una entrada para un fin específico. Por eso sus alcances dentro del todo que es el libro y la manera como sobrepasa los límites de los géneros hacen que este texto, desde la ruptura de los moldes tradicionales, cumpla a la perfección las funciones de un prólogo, una primera explicación para lo que se va a venir más adelante. Empieza con William Blake, y eso no es para nada gratuito. William Blake es un artista, escritor de grabados, poeta también, inglés, de principios del siglo XIX, de finales del siglo XIX, que se caracterizó precisamente por ese espíritu y unió el arte con la literatura desde la provocación. Él tampoco fue comprendido sino hasta mucho después de su muerte. Esto fue algo un poco premonitorio por parte de Cepeda, apelar a eso, y hoy en día se le considera como un artista total, porque no se puede separar su producción visual de lo que fue también su producción poética. Bueno, entonces ese texto consta de esta primera parte. Este texto me refiero a los cuentos de Juana, que bajo la forma del fluir de conciencia nos ofrece una imagen poética sobre la vida y la unión de Obregón y de Cepeda como amigos y como artistas cómplices en una misma búsqueda de belleza y de plenitud. Continúa con lo que parecería un reportaje sobre el pintor, o sea, sobre Obregón, en el que Cepeda comienza a dar pistas acerca de los cuentos y de la importancia que cobra la noción de lo pictórico como un lenguaje complementario y necesario para lograr una expresión total y novedosa a nivel literario. Por eso es que les digo que el cambio de edición sin las ilustraciones de Obregón ha sido una de las mayores pérdidas, digamos, como culturales que ha habido en la difusión de la literatura colombiana. En esa medida, este primer texto constituye una voz colectiva que se nutre en mutualismo al recordar, divagar, dialogar y exponer un proyecto que con cada cuento y desde la estructura de lo paradójico se convierte en una obra de arte completa y compleja. Por lo tanto, nos ponemos frente a la discusión de si The Road es el primer cuento de Juana o si en realidad es una especie de manifiesto artístico de Cepeda y Obregón. Porque a pesar de tener una estructura aparentemente caótica y desacralizante, resulta indispensable para experimentar los cuentos de Juana y podernos convertir en cómplices del autor. A partir de ahí, las diferentes historias se irán construyendo de la misma manera en la que lo hizo el prólogo. Es decir, mediante la unión libre de una serie de pinceladas que sin explicar o describir van constituyendo una unidad. Al respecto de estos, Jacques Villard dice que nunca parece completarse, y eso me parece muy importante. Este es un texto inagotable. Como Conrado Zuluaga también aportó al respecto y dijo que de alguna manera respondían los cuentos a la desigualdad que persiguen. Cuando él habla de desigualdad, en realidad creo que se refiere un poco más a lo que hoy en día entendemos por diversidad, ¿no? Que haya una diversidad en todo lo que hacemos, es reconocer la pluralidad de la diferencia desde el absoluto respeto y desde la fascinación, sobre todo en el caso de Cepeda Zamudio. En ese sentido, Cepeda, luego del primer párrafo, dice que está haciendo un cuento sobre Obregón. Entonces ahí ya empiezan a romperse las fronteras de los géneros literarios, ¿no? Y se le podría tomar de esa manera, como un escrito de ficción, teniendo en cuenta que en medio de todo es un texto en el que hay diálogos, monólogos de una voz colectiva, personajes definidos e incluso una interacción del plano real en el que vivió Cepeda con el espacio literario en el que se desarrolla Juana. Al respecto, entonces, vamos a enfocarnos un poquito en el tema del espíritu de vanguardia. Esto es un tema un poco polémico, fue un riesgo que yo tomé en su momento, porque claro, hablar de un artista
digamos, la segunda mitad del siglo XX y relacionarlo con el movimiento de vanguardia podría parecer anacrónico y gratuito. Pero en realidad yo considero que él se relaciona más con el espíritu de vanguardia. Entonces, por lo tanto, aunque no se enmarca dentro de un movimiento de vanguardia específico, por supuesto, sí podemos encontrar en los cuentos de Juana dos elementos fundamentales relacionados con tendencias que podrían llamarse el espíritu de vanguardia. Uno es el tema de la ruptura con todas las preconcepciones y con lo tradicional, y lo segundo es plantear de forma explícita una nueva forma de hacer y de concebir el arte. Por lo tanto, cuando hice la lectura crítica de The Road, de este primer texto, percibí o sentí que estaba frente a un manifiesto, que a pesar de sus diversas formas y su aparente desorden arbitrario, se está presentando en realidad como un elemento de quiebre frente a una serie de preceptos artísticos tradicionales. Esta es una de las características fundamentales del espíritu de vanguardia, la búsqueda de una ruptura drástica, irreverente y evidente contra aquello que se cree que está impidiendo una evolución a la total autonomía del arte como expresión libre. Al respecto, Jorge Schwartz en las vanguardias latinoamericanas señala que resulta claro que esta nueva tendencia a comienzos del siglo XX está apuntando a una renovación del arte que parte de nuevos valores y que nace de una sensibilidad totalmente apartada e incluso en conflicto con el pasado y con las imposiciones de la academia. En ese sentido, esta parte ya es mía, este texto constituye una propuesta de otras formas de expresión, de símbolos distintos que lleven al arte a fluir de otra manera, a alcanzar una apertura mayor que le permita al artista sugerir o mostrar lo que quiere, sin estar limitado por formatos, tradiciones y costumbres. Al respecto, Cepeda dijo en un texto diferente, cuando se tiene algo que decir, debe decirse a gritos, con palabras de todas las clases, sin sujeción a reglas gramaticales o académicas, abiertamente. Deben tomarse las palabras y a puñetazos estridentes obligarlas a ilustrar la idea. Fíjense que desde este punto de vista él ya está hablando de ilustrar, ¿no? Al margen de los cuentos de Juana. Hay un tema que es muy arraigado en Cepeda con lo visual, tanto digamos, de las artes visuales en el sentido pictórico, como también con lo cinematográfico también. Ya lo van a ver ustedes más adelante en otros eventos que va a tener la cátedra. Estoy viendo aquí comentarios. Ok. Listo. No, por ahora no hay preguntas. Bueno, entonces sigamos. La academia entonces, digamos, en este mundo, al igual que los críticos, encarna en este tipo de pensamiento vanguardista un elemento limitante que incluso desvía los verdaderos valores que debe tener el arte. Desde esta perspectiva, la academia representa lo estático, lo reglamentario, lo intocable, lo institucional, y los críticos, por su parte, constituyen ese cuerpo ajeno a la obra que siempre está opinando, que busca interpretarla o incluso validarla o descalificarla, pero siempre tomando como punto de partida ideas preconcebidas que responden más a la razón que a la pasión. Por eso les decía que mi intención nunca fue, y espero haber logrado, racionalizar la obra de Cepeda Zamudio, sino más bien dar razón, digamos, de la pasión que despertó en mí en el momento en que me aproximé a ella, gracias al profesor Adolfo Caicedo. Y esta monografía, ya que estamos en este espacio de Uninorte, el profesor Ariel Castillo fue absolutamente fundamental, tal vez él no lo sabe, pero a partir de sus apuntes de cátedra fue que yo logré un poco darle forma a ese texto. Bueno, así a través del lente de lo paradójico, Cepeda no solo se burla de la seriedad y la ceremonia de la academia, sino que relativiza las verdades del mundo en el que se construye Juana, impidiéndole hacia este llegar a representar una realidad unívoca o una percepción cerrada. Todo esto lo expresa desde el guiño, desde el juego, fingiendo no estar diciendo nada importante, cuando en realidad está planteando la paradoja como un elemento formal de su obra. Una de las afirmaciones presentes en The Road que más claramente apunta a este uso de la paradoja para desmitificar los cánones es la siguiente, esto es parte del texto. Obregón va a escribir los cuentos de Juana, esa novela que hace 10 años estoy pintando. A través de esta paradoja, Cepeda no solo está reafirmando su idea de hacer una obra que se constituya desde lo visual, desde las imágenes que se crean con el uso diferente de las palabras y que se ven reforzadas con las ilustraciones de Obregón, sino que además introduce otra de sus grandes transgresiones, la ruptura con los géneros literarios para desdibujar las fronteras que la academia le ha impuesto al arte.
Esa ruptura se torna más evidente en la disposición misma de los cuentos, ya que en un principio parecerían independientes los unos del otro. Hay un índice con títulos diferentes, cada uno es un cuento en sí mismo, pero a través de la figura de Juana, como le estábamos hablando, y de la costa como escenario, toda esa fragmentación va constituyendo una unidad que cobra su integridad en las infinitas posibilidades que ofrece y que se van construyendo paralelamente con la lectura de la obra. De esta manera se busca alcanzar un tipo de lenguaje que se haga entender de otra forma, que se valga de todos los tipos de arte, el pictórico, el escultórico, el literario, el cinematográfico, todo esto está en los cuentos de Juana, para que entre ellas se ayuden y se complementen. Esto da como resultado un lenguaje que no se restringe a un elemento específico, sino que permanece abierto y no se agota, que finalmente es la razón por la que estamos todavía hablando de Cepeda Zamudio, porque es absolutamente inagotable. Dentro de los mismos cuentos ocurre algo muy interesante, y es que se apela a artistas que en los cuentos son personajes, como Noé o como Felisa, y que en realidad están, digamos, más que inspirados, están aludiendo a artistas reales, que es, bueno, Noé León y Felisa Burstyn, y que son artistas que también estaban hechos de vida, de libertad, de autenticidad y de una pasión que no se ha visto viciada ni por el éxito ni por las imposiciones de lo tradicional. Ambos son artistas reales, por lo que se entra en este juego de nuevo de desdibujar más límites, ¿no? En este caso, los límites de la realidad y la ficción, y de lo que puede ser un personaje en su vida cotidiana, o también como ese personaje puede ser tan interesante que se puede convertir en un personaje de ficción. Y así pone el lector en un mundo en el que no es muy claro saber en qué plano estamos jugando, y eso pasa todo el tiempo con los cuentos de Juana en los diferentes escenarios. Eso pasa asimismo en el prólogo de Obregón y Cepeda, que son al mismo tiempo escritores, amigos y personajes. Cepeda efectivamente va a proceder así en adelante, partiendo de anécdotas privadas y un lenguaje coloquial de su relación de amistad con Obregón y de sus concepciones denunciantes sobre la academia y sobre los críticos, para convertirlas en un texto literario. Bueno, otro de los elementos característicos del espíritu de vanguardia es la idea de establecer grupos de artistas que comparten un mismo ideal. Se formaban, por eso es el tema de los sismos, ¿no? Y estos son artistas que comparten un mismo ideal y que cada uno desde sus propios medios de expresión contribuye a la construcción de un proyecto en común, que es precisamente lo que pasa con Obregón y con León y Burstyn. Por ejemplo, incluso hubo movimientos como el dadaísmo o como el surrealismo, en el que se unieron diferentes artistas para armar un manifiesto y encargarse de dejar clara, digamos, de poder difundir su propia poética, dicho en términos literarios. O sea, dejar claro, estas son mis propuestas, este es mi proyecto, voy a partir de aquí, y la intención que tengo es darle un vuelco a lo tradicional desde estos puntos de vista. Pero bueno, eso es un tema, digamos, ya más relacionado con arte que no vamos pues a profundizar, pero pues se los dejo ahí por si a alguno le interesa tenerlo en cuenta. Esperen un momentico que quiero ver si hay... No, listo, perfecto, más comentarios. Bueno, en el segundo capítulo ya lo que hice fue entrar a mirar el tema de la estructura narrativa de los cuentos de Juana. Y la óptica ante la que decidí apoyarme fue la teoría del short story. Entonces, muchos de los cuentos no solo conservan la paradoja como estructura y la ironía como argumento, sino que los mismos personajes que los protagonizan viven la vida de la misma manera libre y arriesgada que propone Cepeda. Esto entonces se puede entender desde la óptica del short story como una propuesta disruptiva. El tema del short story es también muy amplio, ¿no? O sea, esto abarca desde Chekhov hasta Cortázar, hasta el cuentico de Monterroso. Y finalmente lo que lo unifica es que le da validez a la configuración de personajes múltiples que excluyen la uniformidad sistemática, es decir, lo que estaba haciendo también Cepeda, que crea espacios subjetivos que se alejan de la descripción y que permiten dislocaciones temporales ajenas al manejo lineal tradicional que en algún momento primó en la literatura. En este caso se enfatiza en el personaje de Juana como hilo conductor de la historia y representante principal de la fragmentación,
como búsqueda de un nuevo orden más abarcante e imaginativo. Los que lo hayan leído o los que lo vayan a leer notarán que el mismo personaje de Juana es absolutamente fragmentado, no es lineal, no es, digamos, no sigue una lógica tradicional. Entonces esto es lo que yo encontré en su momento, bueno, sigo considerando que se relaciona mucho con la teoría literaria del short story. Así la noción de cuento pasa a enfocarse en la idea de relato como principio, clímax, fin, más a quedarse dando vueltas en ese medio. ¿A qué me refiero? No es una estructura lineal, como les digo, sino que hay un punto específico que es el que genera el cuento y se termina construyendo toda la narración alrededor de ese momento, más allá de hacer un proceso lineal de, bueno, lo que llamábamos cuando chiquitos introducción, nudo y desenlace. Eso quiere decir que se anula el plot. Es decir, se trabaja en una sola acción o situación sin aparente finalidad, más allá de mostrarse a sí misma y a la historia que contiene. Esto ocurre porque el short story, al alejarse de la fórmula, es decir, quitarle esa prioridad al plot, no es que desaparezca, es más que le quita prioridad, busca trabajar en su más pura esencia lo que Poe llamaba el storyable incident, es decir, una anécdota que tiene un potencial literaturizable y que solo necesita mostrarse tal como es para generar un efecto drástico en el lector. La anécdota es ese momento pequeño que algunos dejamos pasar por alto, pero en la que el escritor ve una historia, la posibilidad de una narración y de hacer que ella no solo sea un objeto de representación alrededor del cual se teje el cuento, sino que ella sea el cuento mismo. Por eso el short story se constituye sobre la idea de la anécdota arbitrariamente escogida, subjetivamente narrada, que se construye mediante mostrar pequeños detalles, a veces sin aparente continuidad ni relación causal entre sí, y de esta manera romper la fórmula. ¿Por qué hablo de aparente, que no hay una aparente continuidad ni relación causal? Porque precisamente los cuentos de Juana juega con eso. Parecería todo fortuito, parecería todo gratuito, parecería, algunos dijeron que un delirio, digamos, como que no llegó a buen término, algunos críticos, pero yo en realidad creo que es un ejercicio muy importante de juego entre la unidad y la fragmentación. Entonces, eso de lo que estamos hablando responde a una noción de relato que desdibuja fórmulas estándares de contar y que toma la subjetividad y la fragmentación como base para plantear nuevas posibilidades frente a la construcción de personajes. Por lo tanto, los personajes terminan siendo sugeridos, no acabados. Hoy en día, eso es una tendencia muy actual en las películas. A mí me choca a veces un poco que la película acaba y uno dice, pero ¿cómo así? ¿Y qué pasó? Y resulta que hace parte, digamos, como de ese experimento que se ha estado haciendo ya hace mucho tiempo, de no dar todo masticado, de no cerrar, digamos, las posibilidades de una obra. Por eso, en el caso de los cuentos de Juana, como una colección que se desarrolla como una unidad, como seres que desde la particularidad y la multiplicidad son exponentes de una misma cultura, visión de mundo y de concebir la vida. Por eso el short story siempre está lleno de ciertos vacíos, ¿no? Vacíos, digamos, yo diría que más en el sentido de Cartier, en el sentido de constructivo del tema, de Derrida, me voy a meter aquí en cuestiones complejas, que no es un vacío en tanto falencia, sino es un vacío en tanto posibilidad de ser llenado y de adquirir sentido. Estos espacios son todo lo que no se dice completamente, pero termina sugiriendo, o a veces se muestra tan desnudo que parece no haber sido dicho, pero ahí está. Espera ser descubierto y espera ser aprendido por un lector en cuyas manos está hacerlo encajar dentro del todo que es el cuento, por más pequeño o indeterminado que parezca. En el caso de los cuentos de Juana, ese mecanismo consiste en contar desde la mínima expresión, mediante palabras que no parecen del todo elaboradas, pero que en realidad están adoptando una opción poética que es la construcción del relato desde la economía del lenguaje y las posibilidades de lo visual. Los formalistas rusos en su momento llegaron a la conclusión de que lo que hacía a un lenguaje poético era el hecho de implicar una elaboración específica que terminara desfamiliarizando lo que estaba representando, de tal forma que generara un efecto. Para explicarlo un poco más fácil, lo que decían los rusos es que cuando uno
se acercaba a la literatura reconocía, no se estaba enfrentando a algo nuevo. Lo nuevo era la manera de plantearlo, la manera en que un artista cuenta su historia desde cualquier formato, termina haciendo que nosotros reconozcamos cosas propias de nuestro mundo, de nosotros mismos, y ahí es donde se genera, digamos, como esa empatía y esa conexión con el público, con el lector o con el espectador. En el caso de Cepeda, la construcción consiste en disponer las palabras, por más coloquiales o despreocupadas que parezcan, de tal forma que hacen al lector ver las cosas de las que hablan desde otro punto de vista, mucho más lleno de magia y de belleza, en este caso, en la sencillez y en la ingenuidad. Al respecto, Ariel Castillo hizo una explicación muy exhaustiva al respecto, que sí se las quiero leer. Dice que los cuentos de Juana son dislocación de convenciones o modelo para armar. Los cuentos de Juana rompen con las coordenadas espaciotemporales y su lógica racional. Se encuentran y conviven acontecimientos y personajes de distinta naturaleza situados en tiempos distantes y lugares lejanos. Fray Bartolomé de las Casas, el Barón de Humboldt, la CIA, la Gran Inquisición, García Márquez, Juana, la infancia y la edad adulta, Ciénaga y la Atlántida, Nixon, Kennedy, Pedro Yuyes, latas de avena, cuadros de Obregón, los charcos de Siape, los huracanes de la Florida, y Juana, personaje principal, hilo conductor del texto, un ser intemporal, originario de diversos sitios, quien se suicida varias veces en el texto. Termino la cita. Esto conduce, según García Burgos, a una complejidad narrativa que hace que la obra en realidad alcance una pluralidad de significaciones y que se convierta así en un modelo de este tipo de arte abierto que anuncia Cepeda and the Road y que va a ser, digamos, como su estandarte en su proyecto artístico. Ok, estaba mirando los comentarios, pero seguimos igual. Listo. Es por esto que los cuentos de Juana, a pesar de su título, también podrían considerarse una novela, en la que Juana se nos muestra en todas sus formas irregulares y paradójicas, aunque la construcción de su personaje tampoco se dé desde las formas tradicionales de la novela. Es decir, no hay una descripción minuciosa, no hay una construcción psicológica exhaustiva del personaje, no hay continuidad espaciotemporal o exclusividad de sentido. Juana es el hilo conductor de la obra, aunque ella no sea una misma persona. Su personaje, en concordancia con otro de los planteamientos principales de The Road, se mueve también dentro de un sentido que responde más a la sensibilidad que a la razón y tiene la capacidad de asimilar el arte y la vida desde una percepción inocente e intuitiva, alejada de la lógica y de las reglas. De esta manera, entonces, Juana se posiciona como la piedra angular de la colección de cuentos, ya que representa uno de los factores principales de unidad, sobre todo por ser un personaje recurrente dentro de estas historias, que sin ella parecería que no tuvieran conexión alguna. Los otros personajes tienen relación con ella, los pueblos y las ciudades que se trabajan como escenarios son los que tienen que ver con su vida, las situaciones, por más inusuales que sean, la incluyen, es interlocutora de cartas y conversaciones, es cómplice y es lectora e intérprete de textos, y eso hace que Juana represente ese ente ordenador dentro de la serie de anécdotas que termina siendo cada short story que contiene los cuentos de Juana. O sea, como esa especie de nubel que se va formando. Sin embargo, todo esto, a pesar de ser un elemento innovador, nunca pierde su calidad de personaje abierto. Es decir, Juana termina ordenando de la misma manera en que Cepeda lo hizo y lo anunció desde The Road, desde el capricho, desde la fragmentación y la aparente contradicción, para llegar a un todo complejo y completo que termina siendo, digamos, la verdadera obra de arte y la razón por la cual yo, después de este estudio, consideré que esto efectivamente era una especie de genialidad incomprendida y una obra que iba mucho más allá de lo que nosotros estábamos en ese momento tal vez en capacidad de comprender. Bueno, finalmente, la monografía la cierro con lo que está relacionado con la importancia del papel de la costa colombiana dentro del texto. Entonces, precisamente desde The Road, Cepeda anuncia que la costa colombiana, y específicamente la identidad costeña, van a ser el punto de partida de su grito de liberación y la reacción frente a las imposiciones de un centro rígido representado por la zona andina y su academia. La costa atlántica se abre al lector, al igual que Juana y cada uno de los cuentos, desde la multiplicidad de posibilidades, pero también funciona como un elemento unificador. Las diferentes historias, leyendas, crónicas y secuencias
cobran vida en una Barranquilla cosmopolita, en la precaria Sabanilla, que termina siendo como un representante de tantos pueblos olvidados en la costa, pero absolutamente ricos en cultura, en historias, en manifestaciones populares, y una ciénaga que él plantea como ilimitada y que por lo tanto termina tomando lugar en un tiempo mítico que termina poniendo en órbita a muchos otros tiempos. Ahora, teniendo en cuenta la fuerte presencia de varios elementos del Caribe colombiano, es muy importante analizar la ruptura que cobra vida en los cuentos de Juana desde el punto de vista del pensamiento costeño, desde su manera visceral de vivir la vida y desde su espíritu netamente transgresor y activo. De esta manera se gestan seres inagotables que constantemente reinventan su entorno, y por consiguiente también el del lector. Invierten su propia realidad en un acto de subversión y la mitifican al ver la belleza de lo simple y vivir en un constante culto a la vida y a la libertad. En ese marco, expresiones culturales como el carnaval, la oralidad y la presencia de lo popular, lo simple y lo cotidiano constituyen elementos que desacralizan y luchan contra la imposición. Es decir, son elementos que proponen un nuevo orden en el que las reglas del juego son lo instintivo, la emotividad y la libertad. Ahí también pues, podrán ustedes notar que hay una paradoja, que por supuesto es lo que le da como mucha riqueza a esto. Como vimos antes, el espíritu de vanguardia buscaba expandir las fronteras en el arte, y una de las maneras de expandirlo fue descentralizándolo y dándole voz a expresiones culturales hasta entonces menospreciadas o incluso ignoradas. Esta idea de descentralización se relacionaba en su momento estrecha y fuertemente con el cuestionamiento a la noción clásica de centro-periferia o de civilización-barbarie. Dentro del manifiesto de Cepeda y Obregón, en los cuentos de Juana, uno de los puntos fundamentales que se recalca es la presencia de una identidad costeña que llama a una especie de revolución. De este modo, unen directamente su proyecto artístico con una identidad regional específica que los identifica. La costa desde la que habla Cepeda contiene ese elemento cultural propio que se expresa en la simplicidad, la fiesta, la oralidad, la vitalidad y la alegría. Lo caribeño es en sí transgresión, puesto que la misma realidad siempre está matizada por el folclore y el carnaval como inversión de los valores tradicionales y sobre todo como un portal a otros tipos de percepción del mundo mismo. De esta manera, los cuentos de Juana nos pone frente a un espacio impregnado de una manera burlesca de ver la vida, de una actitud de desacralización que le admite reinventarse constantemente, ser espacio de anacronismos y de todo tipo de expresiones populares. Estas expresiones se impondrán sobre las maneras doctas representantes del centro y se harán valer como otra forma de cultura igualmente rica, la de un Caribe espontáneo que se recrea constantemente gracias a esa visión de mundo en el que las reglas son las excepciones. Bueno, de esta manera, desde esa identidad caribe, Cepeda desarrolla un arte que habla desde un grupo considerado hasta entonces periférico, que reclama reconocimiento y que da como resultado una obra que, sin ser regionalista ni costumbrista, que eso es absolutamente fundamental hacer esa salvedad, tiene la costa como escenario. Es un escenario que adquiere nuevas dimensiones, parte de lo conocido y de lo propio, y lo relativiza, lo ficcionaliza mediante estrategias como las dislocaciones temporales y la interacción arbitraria de personajes de todas las épocas, que anudan lo paradójico, lo dual y lo dinámico, y los ponen a funcionar dentro de esas nuevas reglas que plantea el texto. Para ampliar la mención anterior al carnaval, esta actitud se relaciona con lo que se plantea desde la teoría literaria como la figura del carnaval. A pesar de que, si bien en el Caribe colombiano el carnaval es una de las manifestaciones culturales más importantes, en los cuentos de Juana no se hace referencia explícita a él. Sin embargo, la carnavalización, que es el tema, digamos, de la teoría literaria, coincide con la definición que dio Bakhtin en su momento. Esta definición dice que se caracteriza principalmente por la lógica original de las cosas al revés y contradictorias, de las permutaciones constantes de lo alto y de lo bajo, la rueda, del frente y el revés, y por las diversas formas de las parodias, inversiones, degradaciones, profanaciones, coronamientos y derrocamientos bufonescos. Esta es la definición de Bakhtin, bueno, una definición hiper resumida de lo que él planteaba como carnaval.
En los cuentos de Juana efectivamente hay una profanación de lo sagrado, hay inversión de valores, hay derrocamiento de las significaciones absolutas, hay anécdotas ridiculizadas o hiperbolizadas que nos permiten la risa burlesca. Los personajes son llevados a sus últimas consecuencias en la figura de Juana y se nos presentan contradictorios y transgresores, como es precisamente el espíritu del carnaval. Estos personajes viven en una constante carnavalización de esa realidad dentro de la cual ellos mismos son actores y por lo mismo pueden modificarla a su antojo. Son las reglas de los que están allí. Sin embargo, esto es algo que hay que tener en cuenta. Yo considero, digamos, fue una de las posturas que tomé al respecto del libro, que esta identidad cultural se da entre los límites del texto, es decir, a partir de lo que el Caribe recrea. Por lo tanto, tiene mucho más que ver con la idea de lo costeño en un término de identidad regional que con lo que la tradición literaria ha relacionado con Caribe. O sea, dentro de la teoría literaria, el tema del Caribe está mucho más relacionado con problemas sociales, antropológicos y políticos que se han trabajado en la producción literaria de islas como Cuba, Puerto Rico, República Dominicana o Haití, y que en realidad se refieren a una identidad cobijada por una serie de conflictos que vienen desde la colonización y el mestizaje. Por el contrario, la costa que se muestra en el texto de Cepeda se relaciona más con una manera de ver la vida y con una actitud específica de ruptura frente a un centro representado por la zona andina que ha terminado monopolizando y restringiendo las nociones de orden, de cultura y de estética. Eso todavía sigue pasando. Dentro de esa inversión de valores que es tratada a través de la risa, también podemos encontrar otro tipo de profanaciones que tienen que ver con las concepciones exclusionistas de la academia. De esta manera podemos ver cómo, según Castillo, la fuente del lenguaje no es ya la academia, sino la calle. El escritor nada en el río del lenguaje vivo y lo emplea como sistema de creación general, cerrando el abismo entre la escritura y el habla. Perdón. El texto, entonces, contiene una unidad basada en la utilización de nuevos recursos, de nuevas formas de lenguaje, que son la oralidad, el lenguaje coloquial, la integración de distintas disciplinas artísticas y los proverbios populares. Aquí entonces se ve en realidad una coherencia temática que se va tejiendo entre las dislocaciones formales y el manejo diferente, tanto de la realidad regional como de la ficción que implica lo literario. Los relatos entonces nos ofrecen dos niveles de lectura que se entrecruzan y se retroalimentan. Por un lado está el texto literario, la obra, digamos, de ficción, que nos ofrece un microcosmos que se configura en el plano de la ficción con una serie de personajes e historias que representan una actitud específica, pero que le pertenecen totalmente al texto. Por otro lado, hay un claro proyecto artístico que se anuncia desde el manifiesto inicial y que sale adelante con técnicas de experimentos de ruptura y renovación libre. Entonces, bueno, después de haberles contado, digamos, como todo este proceso y un poco de resumido el trabajo, quisiera cerrar con algo que es un tema, digamos, como interesante para profundizar, tal vez después. Y es que en los cuentos de Juana está la transgresión como trasfondo, la vitalidad como tema, la belleza de lo simple, lo auténtico y lo espontáneo como estética. Y estos elementos terminan entretejiéndose para dar como resultado una obra abierta. Un tipo de arte que parte de la anécdota como fuente de relatos en los que la historia se muestra más desde la impresión y no desde la precisión. Fíjense, por ejemplo, cómo se puede relacionar esto con el tema del impresionismo pictórico en el momento del inicio de las vanguardias. No es ser realista, no es ser mimético, sino más hablar de la impresión. Bueno, hablar o pintar o mostrar, expresar, digamos, la impresión que se sintió en un momento y tratar de encontrar la belleza y la complejidad y la totalidad de ese momento. También, otro tema que se relaciona mucho con el tema de las vanguardias pictóricas es cómo se trabaja la fragmentación como un intento de mostrar la totalidad, que no pretende la unidad de impresión, sino más bien ser abarcante y abierta a más posibilidades. Esto, por ejemplo, fue clarísimo en el tema del cubismo. Decían, la mejor manera de poder mostrar un objeto es dividiéndolo y poniendo todos sus planos a disposición, porque si no, en realidad, uno no lo está viendo como una obra completa. Entonces, lo que yo los invito, digamos, como a analizar es que al mostrar varias caras y varias facetas, los personajes, la historia, el escenario y el proyecto artístico de Cepeda
pues terminan siendo inagotables. Eso fue. Muchas gracias. Eso fue. Muchas gracias. Silvia, querida, ¿me escuchas? Sí. Mil gracias. Eso fue. Muchas gracias. Opa. Ay, espérame. Ahora sí, creo que me escucha bien. Tenía abierto en otro. Silvia, mil gracias por tu intervención. Espero que te haya sentido en casa, virtualmente hablando. Sí. Mil gracias por darle además inicio con esa conversación, pues con esa exploración y esa profundidad a la segunda cátedra Álvaro Cepeda Zamudio. Silvia Garavito, aquí hay aplausos virtuales por todos lados por tu intervención y participación. Les recuerdo a los que estén conectados que esta es la primera actividad de 3 que tendremos hoy celebrando la vida, obra y mamadera de gallo de Álvaro Cepeda Zamudio. La segunda es a las 2:30. Tenemos una deuda enorme con Silvia por acceder a hacer esto virtualmente y porque se va a perder las cosas presenciales en la tarde. Entonces, en octubre, para el aniversario de los 50 años de la muerte de Álvaro Cepeda Zamudio, cuando votaremos la metafórica casa por la ventana, Silvia estará, por supuesto, con nosotros. A las 2:30 tenemos la maleta de viaje de Álvaro Cepeda Zamudio, que es donde abriremos el archivo de toda la biblioteca de Álvaro para ver sus libros, sus inspiraciones, etcétera, etcétera. Es en el primer piso de la biblioteca Causey Parish a las 2:30 de la tarde, y a las 6:30 de la tarde tendremos los cortos pero largos, la proyección de la obra audiovisual de Álvaro Cepeda Zamudio, que estará entre otras Carnaval para toda la vida, La subienda del Magdalena, regatas en Cartagena, en fin, toda esa obra en la que la Langosta Azul, por supuesto, toda la obra en la que participó Álvaro. Entonces, querida Silvia, de nuevo, mil gracias. Al resto pueden seguirnos en nuestras redes, Cayena Uninorte, suscríbanse a los canales, suscribirse, tac. Y de nuevo, mil gracias por preferirnos. Vale, gracias a los comentarios. Aquí estoy leyendo de Pedro. Muchas gracias y gracias por lo del cuadro. Me alegra que lo hayas notado. A Claudia, a Gisela, a Marlene, a Adriana y a Pablo. Entonces, nos vemos pronto. Tony ya se comprometió públicamente a llevarme a Barranquilla. Así es. Entonces, estoy que voy a notario porque eso parece estar de moda. Entonces, para prometer ante notario que vendrás en octubre. Y espero que esto sea la primera de muchas conversaciones y una relación más profunda entre la universidad contigo, Silvia. Sí, claro que sí. Muchas gracias. Vale. Bueno, hasta luego. Chao. Los siguientes contenidos de Uninorte Co te pueden interesar. No olvides suscribirte a nuestro canal.